Buenos días, amigos y amigas de Libertad de Expresión. Luego de las elecciones, en la República Dominicana, cada 4 años, luego de que transcurren, que culminan unas elecciones, vienen todo tipo de pataleo, vienen todo tipo de acusaciones y contraacusaciones. Luego de las elecciones municipales del pasado domingo 18, ahora hay todo tipo de pataleo y acusaciones y contraacusaciones entre los diferentes principales partidos del país. Ahora, dice Iván Lorenzo, por ejemplo, vocero del PLD, que el partido de gobierno, que el PRM y el gobierno les retuvo más de 600,000 cédulas a PLDistas. Cédulas que supuestamente, según él, la obtuvieron para ofreciéndole alguna ayuda del plan social, por ejemplo, a algunos PLDistas, y que se quedaron con ella, que la retuvieron y no la devolvieron, con el objetivo de hacer fraude. Y que por eso retuvo el gobierno más de 600,000 cédulas de PLDistas. Eso quiere decir que si de ser cierto, con esas 600,000 cédulas PLDistas hubiese ganado las elecciones mayoritariamente en la mayoría de los municipios, de ser cierta esa denuncia de Iván Lorenzo, cosa que no creo que sea así. Igualmente dice Abel Martínez que perdieron porque hubo una gran abstención. Hubo una gran abstención, lo que igual no es ventaja. Lo que es igual para todos no es ventaja para uno. Entonces la abstención era para todos los partidos, sin duda. Porque la mayoría de dominicanos y dominicanas no se interesan nunca mucho por las elecciones municipales, como lo hacen con un porcentaje más elevado para las elecciones presidenciales y vicepresidenciales de la República. Entonces vemos que Abel Martínez, por ejemplo, no tiene quien lo asesore. No tiene quien lo asesore o no se ha dejado asesorar. Por eso Francisco Javier García se fue de su lado, porque no podía convivir con un candidato que no se dejaba asesorar. Pero además el político, que no necesita mucho asesoramiento, que tienen la suficiente capacidad de pensar, de razonar y de funcionar bien en la política, y solo necesitan algunas orientaciones o asesorías puntuales muy especiales, porque se saben manejar. Abel Martínez no ha logrado, de la misma manera que no ha logrado arrancar, prender su candidatura, no ha aprendido a funcionar en política para saber manejarse. Por eso está esta gritería. Las acusaciones y contraacusaciones de compra de cédula, de repartidera de dinero, de usar los recursos del Estado. Recursos del Estado que lo han usado todos los partidos, todos los gobiernos. Lo usaba Leonel Fernández y Danilo Medina en el PLD pasado, lo usó Hipólito Mejía en el PRD, y ahora lo usa Luis Abinader y el PRM en el gobierno. Todo lo usa, aunque no se justifica que porque uno político, uno gobierno lo hayan usado en el pasado, el que esté en la actualidad también lo usa. Eso no justifica nada, pero sin duda, porque ese es el dinero de la población, ese dinero que el pueblo paga en impuestos y debe ser respetado. Ese dinero del Estado es dinero del pueblo. Pero todos lo han usado, todos han violado siempre la ley electoral y todos lo usan, lamentablemente. Por eso, ese gran pataleo que hay ahora de acusaciones y contraacusaciones, para justificar la derrota de algunos, porque los políticos dominicanos no saben perder. Todos cuando pierden, cuando son derrotados, están buscando la quinta parte al gasto, diciendo que fue por compra de cédula, que fue por repartir de dinero, que fue por usar los recursos del Estado. Pero nunca ninguno de los políticos de todos los partidos no buscan la causa real. No se detienen a pensar, si algunos saben pensar, porque una gran parte ni siquiera saben pensar, que hay candidatos muy malos, y por haber candidatos muy malos, hubo mucha derrota también en el país, porque la mayoría de partidos presentan candidatos muy malos a nivel municipal siempre. Sin embargo, por eso vemos que toda esa derrota ahora están buscando, no se detienen a pensar, buscando cuál fue la causa, donde no deben buscarla. Porque no se detienen a pensar que no han funcionado como políticos, que no han funcionado como partido, ni como candidatos, ni como funcionarios aquellos que lo han sido, para trabajar a favor de la población,
a trabajar a favor del bien social de la población, para darle respuestas a los problemas de las comunidades, a los problemas de los hombres, mujeres, niños y niñas en nuestro país. Entonces, a la hora de ir a unas votaciones, no tienen el favor del voto de la mayoría, porque no funcionan a favor de esa mayoría, legislan para sí mismos, para pequeños y reducidos grupos de dirigentes y para conseguir ventajas personales, no a favor de la inmensa mayoría de la población como debe ser. Y esa es una de las principales causas de que muchos de estos políticos son derrotados y de la gran abstención para ir a votar, porque la gente no está motivada no por 500 o 300 pesos que le den para votar, motivada por las respuestas que deben dar los funcionarios públicos a las necesidades de los pueblos. Esa es la realidad y por eso, y ahí es que está la causa principal. Pero aquí hay un gran perdedor. El gran perdedor de estas elecciones municipales fue el expresidente Leonel Fernández y su partido llamado Fuerza del Pueblo. Leonel Fernández, que decía que tenía millones de votos, ¿dónde están los 4 millones de firmas que dijo Leonel Fernández tener? Los sacos de millones de firmas que tenía Leonel Fernández, que fueron cargados en una carretilla. ¿Dónde están? No aparecieron ahora. Independientemente de que Leonel Fernández es una hechura de Joaquín Balaguer, es un caudillo, el partido de la Fuerza del Pueblo es de él, es de su propiedad. Y él está pensando en tener mucho voto y en ser supuestamente la cabeza de la oposición con relación a su candidatura personal para las elecciones presidenciales de mayo. Pero debió traducirle a sus candidatos en las elecciones municipales una gran parte de esas 4 millones de firmas que decía tener, que ahora no se vieron en las elecciones municipales. Y se demostró además que él no es realmente la cabeza de la oposición, porque quedó muy por debajo del PLD, de su antiguo partido. Leonel Fernández ganó 6 municipios, no municipios grandes, no municipios cabecera de provincia, y el PLD ganó 16 municipios. Lo que significa que Leonel Fernández estaba compitiendo, ¿saben con quién? Con el moribundo Partido Reformista, el partido del caudillo criminal Joaquín Balaguer, que desde que Joaquín Balaguer murió, empezó a desaparecer el Partido Reformista. Y tiene ya muchos años siendo un partido que está en cuidados intensivos, moribundo, que solo respira para que sepan que está vivo y decirle al partido más grande: aquí estoy yo, vamos a negociar, le voy a servir de bisagra para conseguir algunos puestos, para conseguir contratas y alguna prebenda, para un reducido grupito que encabezan ese partido de Joaquín Balaguer, beneficiarse de esa pequeña franquicia que está, repito, en cuidados intensivos hace mucho tiempo, solo respirando para que los partidos grandes sepan que aún no ha terminado de fallecer, que aún está vivo y que le deben dar algo. Y con eso era que estaba compitiendo Leonel Fernández y la Fuerza del Pueblo. Leonel Fernández no estaba compitiendo con el PLD y mucho menos con el PRM. Estaba compitiendo con el 5º y 6º lugar, y por eso iba cercano al Partido Reformista, pero por debajo del Partido Reformista. Sí, por debajo de ese partido moribundo. De manera que el gran perdedor de estas elecciones fue la llamada Fuerza del Pueblo y Leonel Fernández. Pero hubo sorpresa, hubo una revelación. Como dicen algunos, en cuanto a refiriéndose a algunos artistas, la revelación del año fue el partido Justicia Social y Julio César Valentín. ¿Por qué? Porque Justicia Social tiene apenas unos 7 meses funcionando, trabajando en política. Y fue la gran sorpresa. Justicia Social y Julio César Valentín obtuvo más de 49,000 votos. Así como lo oyen, más de 49,000 votos. Y ganó 4 municipios. Esa es la gran sorpresa. Ganó 4 municipios. Ganó la alcaldía de Asua, ganó la alcaldía de Licea en Medio, en la provincia de Santiago, ganó la alcaldía del municipio de Tamboril, también en Santiago, y ganó la alcaldía de Jánico, también otro municipio de Santiago. Que no son municipios muy grandes, pero muy conocidos, sobre todo por sus grandes actividades sociales, sobre todo Licey y Asua, y Justicia Social y Julio César Valentín ganó eso. Independientemente de que iban aliados al partido de gobierno, al PRM, pero como siempre la gente dice, bueno, si van aliados, generalmente marcan la casilla
del partido mayoritario al que está aliado ese partido pequeño, porque dicen como quiera es lo mismo porque están aliados. Sin embargo, individualmente se demostró que Justicia Social fue la gran sorpresa. ¿Por qué? Porque sacó cerca de un 2%, un 1 y pico por ciento, casi cerca de un 2%, y con ese porcentaje ganó 4 municipios. Entonces se demuestra que de manera independiente, contado de manera individual, independientemente de la alianza con el PRM, Justicia Social obtuvo más de 49,000 votos, que esa es la gran sorpresa del año. El gran ganador en esta contienda municipal fue Justicia Social y Julio César Valentín, que es un ex senador, es dirigente connotado en Santiago del PLD, que renunció al Partido Morado y fundó la agrupación llamada Justicia Social. De manera que de seguir así, Justicia Social podía tener un gran crecimiento, incluso para las próximas elecciones presidenciales, tener mayor votación aún, si sigue la tendencia que lleva hasta ahora. Pero lo cierto es que como aquí andan buscando la causa donde no está de la derrota de muchos políticos, y repito, no se detienen a pensar aquello que aún, porque hay muchos políticos malos en este país, que no han funcionado como políticos nunca, y mucho menos como funcionarios. Y cuando se detengan a pensar que deben trabajar a favor del pueblo. Y ahora ustedes van a ver en las elecciones 19 de mayo que viene, las elecciones congresuales y presidenciales, las mismas acusaciones, las mismas contraacusaciones, los mismos pataleos de compra de votos, de compra de funcionarios, de compra de cédula, de usar los recursos del Estado, como siempre lo hacen todos los partidos. Sí, porque ya seguirán en campaña para las elecciones de 19 de mayo. Pero aquí hay siempre un perdedor, lamentablemente, la inmensa mayoría de la población, que no son tomados en cuenta. Y es a eso a lo que no se detienen los políticos dominicanos, a pensar, a buscar la causa real de la baja votación, de la gran abstención que hubo ahora en las elecciones municipales y la causa de la derrota de muchos candidatos, que es porque no funcionan, porque no trabajan a favor de la población, porque solo viven legislando para provecho propio, para sacar beneficios personales, no para respaldar, no para darles respuestas a la población, a las necesidades urgentes muchas veces de las comunidades. Es la inmensa mayoría de la población dominicana la que necesita apoyo, la que necesita que se les resuelvan sus problemas. Y cuando los políticos piensen así, entonces sabrán que habrán superado la situación que lo mantiene en derrota, habrán superado la causa de por qué son muchas veces abandonados por los votantes, no salen a votar, no se da respaldo, por qué no tienen triunfo. Entonces, cuando tengan la capacidad de pensar que es la población la soberana, y es esa población la que merece resultado expresado en darle respuesta a los tantos problemas que aquejan, que abaten a la inmensa mayoría de dominicanos. Cuando empiecen a trabajar así, entonces sabrán por qué estaban en derrota, por qué había la gran atención, por qué la población dominicana no apoya a la mayoría de candidatos cada 4 años que van a la sur. Esa es la realidad. Cuando ellos sean capaces de detenerse a pensar en la población, entonces habrán superado ese déficit, habrán superado esa mala forma de hacer política en la República Dominicana.